Vamos a empezar ahora la guía número 2 de matemática en papel, que es la guía de geometría, que se corresponde con el tema número 4 del campus virtual. Y aquí vamos a hablar en primer lugar de ángulos y triángulos. La definición de ángulo: el ángulo es un sector o región de plano, como vemos acá en amarillo, limitado por dos semirrectas que parten del mismo punto, de un mismo punto llamado vértice. Así que bueno, básicamente ángulos son todos estos puntos que están acá en amarillo, lógicamente que se extienden infinitamente, porque es un área infinita, por supuesto, la que tiene el ángulo. Generalmente estamos acostumbrados a definir el ángulo por lo que en realidad es su amplitud angular. Cuando uno dice un ángulo de 30 grados, de 45 grados, bueno, eso es solamente un aspecto del ángulo, que es la amplitud angular. Pero ángulo es son todos estos puntos que vemos acá, en este caso, cuando hablamos de ángulo convexo, que sería un ángulo, como vamos a ver, menor que 180 grados. Según su amplitud, los ángulos se clasifican en ángulo nulo, en este caso de 0 grados, las dos semirrectas por supuesto coinciden. Ángulo agudo, si mide entre 0 y 90, mayor a 0 grados y menor a 90 grados, el ángulo es agudo. Siempre estamos hablando en este caso de los grados sexagesimales, que como vamos a ver un poco más adelante, es una unidad de medición de ángulo, pero no la única, porque los ángulos también se pueden medir en radianes y en grados centesimales o grados G. Bien, acá tenemos el ángulo recto de 90 grados, otra vez por supuesto en grados sexagesimales. Si el ángulo es mayor a 90 y menor a 180, es obtuso, y si el ángulo tiene exactamente 180 grados, el ángulo es llano. Por supuesto, en este caso, las dos semirrectas son opuestas, partiendo siempre del mismo punto, son semirrectas opuestas, y el ángulo llano es propiamente un semiplano, o sea, sería la mitad del plano de la hoja o del plano del pizarrón, ¿cierto?, donde se grafique ese ángulo. El ángulo pleno es el ángulo de toda la vuelta, como se dice comúnmente, y bueno, y planos son todos los ángulos, ¿eh? Estamos hablando de ángulos planos, pero en este caso nos estamos refiriendo a ángulo pleno, que es de 360 grados, que sería toda la vuelta. Todos estos ángulos que ven acá en esta bolsa ahí definida son llamados ángulos convexos, mientras que cóncavo es el ángulo mayor a 180 grados pero menor a 360. Ese ángulo recibe el nombre de cóncavo. Vamos a precisar un poco más acerca de a qué se llama convexo y a qué se llama cóncavo, y cuál es el sentido de estas dos palabras muy usuales, muy usadas en matemática y en geometría. Decimos que un ángulo es cóncavo cuando, si unimos dos puntos interiores a ese ángulo, tales como este que está acá y este de aquí, mediante un segmento de recta, y no todos los puntos de ese segmento de recta son interiores al ángulo, sino que hay puntos interiores pero también puntos exteriores, como estos que ven acá. Si pasa eso con el ángulo, el mismo es cóncavo. En caso contrario, tenemos, por ejemplo, el ángulo convexo, por ejemplo este obtuso que analizamos aquí, o cualquiera otro de estos que están en este conjunto de los convexos. Son tales los ángulos convexos que, si unimos dos puntos interiores al ángulo mediante un segmento de recta, todo el segmento de recta también son puntos interiores al ángulo. Eso pasa para cualquiera de estos ángulos: el agudo, el recto, obtuso, llano y pleno. No así para este ángulo mayor a 180 y menor a 360, que es el que llamamos ángulo cóncavo. Ahí nos damos cuenta cómo, uniendo dos puntos interiores al mismo, se obtiene un segmento que pasa una parte por adentro del ángulo y otra por afuera, con puntos exteriores al ángulo. Por supuesto que también puedo elegir dos puntos interiores al ángulo cóncavo, tal que todo el segmento quede adentro del ángulo cóncavo. Pero la idea es que ángulo cóncavo es si yo puedo tomar un solo par de puntos donde pueda demostrar pertenecientes ambos interiores al ángulo cóncavo. Si puedo encontrar un par de puntos tales que, unidos mediante un segmento de recta, no todo el segmento de recta está dentro
del ángulo y parte está por afuera, bueno, con eso solo el ángulo es cóncavo y de lo contrario sería convexo. Ese es un aspecto bastante interesante de la geometría, la concavidad y la convexidad, lo volveremos a ver cuando veamos polígonos regulares o no regulares, y ahí vamos a volver sobre definiciones de polígonos convexos, cóncavos y demás. Cuando dos rectas se cortan, en un punto se generan cuatro ángulos, de los cuales los ángulos llamados opuestos por el vértice son de igual amplitud. Pasa en este caso con alfa y beta. Miden lo mismo. No es correcto decir que son iguales, si bien acá está escrito como alfa igual beta. Lo que es igual es la amplitud angular, no el ángulo en sí, debido a que, bueno, estos puntos no son lo mismo que los otros puntos, y por lo tanto, desde el punto de vista de la definición de ángulo, no son realmente iguales, sino se utiliza la palabra congruentes cuando dos ángulos tienen la misma amplitud angular. Pero en definitiva, bueno, miden lo mismo. Pasa lo mismo con este ángulo superior y este inferior, también son opuestos por el vértice y tienen igual amplitud. Cuando dos ángulos suman 90 grados, sus amplitudes son ángulos complementarios. Acá está uno a continuación del otro, alfa y beta, pero no es un requisito de que esté uno a continuación del otro para ser complementarios. Tal vez lo puse así para que se observe a simple vista que la suma de ambos es igual a 90 grados si consideramos que esta semirrecta está horizontal y esta vertical, pero no es la condición necesaria para ser complementarios. Lo único que tiene que tener es que sus amplitudes tienen que sumar 90 grados. Son complementarios los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, acá vemos en este triángulo rectángulo que hay dos ángulos interiores agudos y el ángulo interior es recto. Como vamos a ver enseguida y lo vamos a demostrar, la suma de todos los ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados, con lo cual, si este ángulo solo es recto y aporta 90, la suma de los otros dos ángulos, que son la suma de los dos ángulos agudos, deben aportar los otros 90, para que 90 más 90, 180. Por lo tanto, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son siempre complementarios, o sea que suman 90 grados. Y claramente no está uno a continuación del otro. Cuando dos ángulos suman 180 grados, se dice que son suplementarios. Acá podemos ver alfa y beta, que podríamos considerar que si este ángulo lo acercamos un poco más, coincidiría o calzaría justo ahí, y quedarían dos ángulos que ópticamente podemos ver que suman 180 grados. Otra vez, en este caso, no pasa eso, así que los vértices son puntos distintos en el caso de ambos ángulos. Esta semirrecta de alfa es paralela a esta semirrecta de beta, pero no son coincidentes, pero sumando 180 son suplementarios. Ahora, si dos ángulos están uno a continuación del otro, o sea, que comparten el vértice, como pasa acá con alfa y beta, que tienen el mismo vértice, y comparten una de las semirrectas, en este caso el lado terminal de alfa, donde termina alfa, es igual al lado inicial de beta, entonces se dice que son consecutivos, lógicamente porque está uno a continuación del otro. Bien, cuando dos ángulos son suplementarios, o sea que suman 180, y además son consecutivos, o sea está uno a continuación del otro, de ahí esa llave, se llaman adyacentes, y pasa esto que vemos acá. Alfa más beta se ve ópticamente que suman 180 grados, vemos que estas dos semirrectas, en la inicial de alfa y la terminal de beta, son semirrectas opuestas, y además son consecutivos, porque donde termina alfa, empieza beta. Esos ángulos reciben el nombre de adyacentes. Estas palabras hay que saberlas bien, porque, bueno, a veces hay preguntas y problemas donde es necesario saber diferenciar estos términos de suplementarios con adyacentes. Podemos decir que no todos los ángulos suplementarios son adyacentes, porque para ser adyacentes necesita, además de ser suplementarios, que sean consecutivos. Sin embargo, podemos decir que todo par de ángulos adyacentes son suplementarios, porque si ya son adyacentes, implica que son suplementarios. Así que bueno, una cosa implica la otra, o sea, adyacente implica que son suplementarios, pero al revés no es correcto. Ser suplementarios no es condición suficiente para asegurar que son adyacentes, puesto que debe cumplir
la otra condición que es ser consecutivo. Pasando a los ángulos entre paralelas, digamos que si hay dos rectas paralelas y una transversal, se puede decir que se generan 8 ángulos, 4 ángulos en este vértice y 4 ángulos en el otro vértice. Ya sabemos que cuando hay dos rectas que se cortan en un vértice, las categorías son opuestos por el vértice, que sería este con este, y la otra categoría es adyacente. No lo habíamos dicho antes, pero cuando vimos los ángulos opuestos por el vértice, así como alfa y beta son opuestos por el vértice y son iguales, este otro ángulo es adyacente a beta y también adyacente a alfa, porque es suplementario y consecutivo. Entonces digamos que cuando dos rectas se cortan en un punto se generan pares de ángulos opuestos por el vértice, como estos dos y estos dos, pero también se generan pares de ángulos adyacentes. Entonces, volviendo a los ángulos entre paralelas, ahora yo quiero relacionar un ángulo con vértice en este punto con un ángulo con vértice en este otro punto. Por eso decimos dos paralelas cortadas por una transversal y aparecen todas estas características o estas definiciones de relaciones entre ángulos, entre paralelas. Los ángulos correspondientes, ahí lo vemos, en general se llaman interiores a los ángulos que quedan entre las dos paralelas, como serían este, este beta y este otro de acá. Y exteriores, lógicamente, a los que quedan del lado de afuera, alfa, este de acá, y bueno, y los dos que están en la parte inferior. Cuando un ángulo es exterior como alfa, otro es interior como beta, y están en el mismo semiplano respecto de la transversal, porque tenemos que imaginar que esta recta transversal divide el plano de la hoja en dos semiplanos. Claro que un semiplano es lo que sugiere la palabra, o sea, la mitad de un plano. Entonces, si los dos están en el mismo semiplano, y uno es interior y otro es exterior, se llaman correspondientes entre paralelas y lógicamente son de igual amplitud angular. O sea, son ángulos congruentes. Por supuesto que no quise poner toda la definición, sino solamente hice la imagen gráfica. Correspondientes entre paralelas se ve a simple vista que miden lo mismo. Claro que también son correspondientes entre paralelas este ángulo de acá con ese de acá que estoy marcando ahora, o ese es correspondiente con este, y este de acá es correspondiente con este. O sea que hay 4 pares de lados correspondientes. Para no embarbiar el dibujo, dibujé solo un par de lados de ángulos correspondientes entre paralelas. Yendo a estas otras categorías, tenemos los alternos y los conjugados. Los ángulos alternos son aquellos que están uno en un semiplano y otro en el otro respecto de la transversal. O sea, si imaginamos otra vez la hoja partida por la transversal en dos semiplanos, uno está en un semiplano y otro en el otro, por eso alternan. Por eso son ángulos alternos. Si además de estar uno en un semiplano y otro en el otro, los dos son internos, o sea, están entre las paralelas, ahí son alternos internos, y estos también son congruentes y por lo tanto miden lo mismo. Observemos que este beta, que está marcado acá, es igual a este de acá, por ser correspondiente entre paralelas, beta con este de acá, y ese de ahí con alfa son iguales o congruentes, o miden lo mismo, por ser opuestos por el vértice. Por lo tanto, alfa es igual a este y este es igual a beta, y por lo tanto, alfa y beta son iguales o congruentes, para decirlo mejor, o sea que miden lo mismo, los alternos internos. Los alternos externos, bueno, también son alternos, o sea, uno está en un semiplano respecto de la transversal y otro en el otro, pero además los dos son externos, y por lo tanto, tenemos acá alfa y beta, que son alternos externos y también son congruentes y por lo tanto miden lo mismo o tienen la misma amplitud angular. Podemos considerar que alfa es igual a este ángulo que estoy marcando ahora por ser correspondientes entre paralelas y bueno, beta es igual a S debido a ser opuestos por el vértice, por lo tanto quedan todos idénticos y eso demostraría que los alternos externos también son congruentes, o sea, iguales. Y ahora vamos a la única categoría de ángulos entre paralelas donde no son iguales o congruentes, que son los conjugados. Y tenemos dos tipos de ángulos conjugados, los conjugados internos y los conjugados externos.
En cuanto a los conjugados internos, son dos ángulos que son internos los dos, pero están en el mismo semiplano respecto de la transversal. O sea, no alternan de semiplano. En el mismo semiplano y los dos internos, ahí tenemos alfa y beta. Se ve a simple vista que no pueden ser iguales. Beta es agudo, menor a 90, alfa es obtuso, mayor a 90, no pueden ser iguales, y se ve claramente también que son suplementarios, o sea que suman 180. Esto nos damos cuenta teniendo en cuenta que beta es igual a este de acá arriba por ser correspondiente entre paralelas, y ese de acá arriba con alfa son adyacentes y por lo tanto suman 180, así que beta con el alfa también suman 180. Y son conjugados externos, alfa y beta, los dos, un par de ángulos que son los dos externos, pero están en el mismo semiplano respecto de la transversal, y otra vez son ángulos que suman 180 grados. No son adyacentes, son solamente suplementarios, porque suman 180, pero no está uno a continuación del otro, ni comparten el vértice, lógicamente. Así que bueno, ahí tenemos que beta sería igual a este, o congruente con este, por ser correspondiente entre paralelas con este, sería igual. Pero finalmente este y alfa son adyacentes, sumando 180, y por lo tanto beta y alfa son suplementarios y suman 180. Se ve a simple vista que en este caso el alfa se ve agudo y el beta obtuso, así que bueno, esta es la única categoría de ángulos entre paralelas que no son ángulos congruentes, que no miden lo mismo, sino que son ángulos que suman 180 grados. Se observa que bueno, que conjugados externos hay dos pares, está este y este, bueno, y también este de acá, con este de acá, son conjugados, no comparten o no alternan el semiplano respecto a la transversal, y son los dos externos. Y conjugados internos también había dos pares, alfa y beta, y estos dos de acá que también son conjugados internos, sumando 180, no son adyacentes como decíamos, suman 180, están entre medio de las dos paralelas. Y bueno, los conjugados externos también pasaba lo mismo, los alternos externos, perdón, también pasaba lo mismo. Ahí tenemos este y este también son alternos externos, aunque no estén marcados en el dibujo, y alternos internos también hay otro par, que son este y este. Bueno, pero marqué solamente algunos para que el alumno pudiera captar estas categorías, que lo que tienen es la virtud, digamos, que relacionan un ángulo de un vértice con uno del otro vértice. Así que no son solamente las categorías elementales de opuestos por el vértice y adyacentes que veíamos cuando solo dos rectas se cortan. Acá hay tres rectas cortándose, por eso dan origen a todas estas otras categorías. Podemos observar bastante claramente que cuando dos paralelas se cortan por una transversal, hay solamente dos medidas distintas de ángulos, porque podemos decir, supongamos que este ángulo mide 60, bueno, si este alfa mide 60, este de acá también mide 60, por opuesto por el vértice, este beta también mide 60, por ser correspondiente entre paralelas, esto se nota a simple vista que son idénticas a la amplitud angular de alfa y de beta, y este también mide 60 por ser opuesto por el vértice con beta, así que hay cuatro ángulos que miden 60 y los otros cuatro miden 120, lógicamente. Este de acá, que es suplementario con el de 60, así que 760, este 120, y este también por ser opuesto por el vértice, y este también por ser, bueno, este de acá correspondiente con este, también 120, y este opuesto por el vértice del otro, así que cuando dos paralelas se cortan con una transversal, se generan solamente dos medidas distintas de ángulos y no hay otras posibilidades. Bien, acerca de los triángulos, podemos decir que los triángulos se clasifican según sus lados en equilátero, si tienen los tres lados iguales, isósceles, si hay dos lados iguales y uno desigual. En realidad debe decirse lados congruentes, o sea, lados que tienen la misma longitud. Aunque desde el punto de vista del segmento, un segmento no es exactamente igual al otro segmento. Lo que tienen en común es la longitud. Así que hay dos lados congruentes y un lado no congruente. Y en el escaleno los tres lados son no congruentes, o sea, desiguales. Así que esos son los distintos tipos de triángulos clasificados según la extensión o la longitud de sus lados.
Ahora, según los ángulos interiores, un triángulo es acutángulo cuando los tres ángulos interiores son agudos, es rectángulo, o sea, triángulo rectángulo, cuando hay un ángulo interior recto y por lo tanto los otros dos ángulos quedan agudos y además, como dijimos recién, complementarios, sumando 90 grados entre ambos, más 90, 180. En ese caso particular del triángulo rectángulo, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y es el más largo de los tres lados de todo triángulo, la hipotenusa, ¿cierto? Como lado opuesto al ángulo recto. Y cuando un triángulo tiene un ángulo interior mayor a 90 grados, o sea, obtuso, se llama obtusángulo. En ese caso, por supuesto, los otros dos ángulos también son agudos y bastante pequeños relativamente, porque entre los tres tiene que sumarse 180 y ya tengo uno solo que suma más de 90. Ese sería un triángulo, es un triángulo obtusángulo. Ahora vamos a demostrar que la suma de ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados y para esto tomamos un triángulo cualquiera, aunque en este caso casualmente es un triángulo acutángulo porque los tres ángulos interiores alfa, beta y gamma son agudos y quiero demostrar que la suma de los ángulos interiores de este triángulo cualquiera sería un triángulo escaleno en principio según sus lados y acutángulo según sus ángulos. Voy a demostrar que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, para lo cual, bueno, extendí un poco la longitud de los lados, lógicamente que los lados son segmentos de recta, por ejemplo el lado AC, tracé toda la recta en todo caso que contiene al lado AC, y prolongué un poco más la recta que contiene al lado BC y la otra recta, y definí una serie de ángulos auxiliares, alfa prima y gamma prima, aquí arriba, con una recta paralela a la que contiene al lado AC, pasando por el vértice B, que es esta recta que vemos acá, y puedo decir entonces que acá arriba quedó un ángulo alfa prima, y además está beta, y además está gamma prima. Se observa a simple vista que alfa prima más beta más gamma prima, esos tres ángulos suman un ángulo llano. Por lo tanto, alfa prima más beta más gamma prima, en el vértice B, suman 180 grados. Por supuesto no se dice que son suplementarios porque suplementarios es una terminología que se emplea cuando dos ángulos suman 180, no cuando tres ángulos suman 180, pero de todas maneras la suma de los tres ángulos vale 180 grados. Ahora observo que alfa prima es igual en cuanto a su amplitud angular con alfa, o congruente con alfa. ¿Debido a qué? Debido a que si tomo estas dos paralelas, que serían esa que he marcado recién y esta otra, que son paralelas, y esta recta transversal que estoy definiendo ahora, puedo ver que alfa y alfa prima son alternos internos entre paralelas, y como ya hemos demostrado, los alternos internos miden lo mismo, o sea, tienen igual amplitud angular. O sea que alfa prima es igual a alfa. Y gamma prima es igual a gamma también, porque puedo darme cuenta que si ahora tomo las dos paralelas que ven acá y esta transversal, la que contiene al lado BC, puedo observar que ante estas dos paralelas cortadas por la transversal que contiene al lado BC, gamma y gamma prima también son alternos internos entre paralelas y por lo tanto miden lo mismo. Así que gamma y gamma prima son idénticos, por lo tanto si reemplazo alfa prima por alfa y gamma prima por gamma, puedo demostrar que alfa más beta más gamma es igual a 180, con lo cual demuestro lo que quería demostrar, que es la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre da 180 grados. Ahora vamos a destacar algunas características adicionales que tiene el triángulo isósceles, características importantes de conocer porque caracterizan a todos los triángulos isósceles. Primero, lo que ya dijimos recién, que tiene dos lados iguales y uno desigual, o dos lados congruentes y uno no, pero además tiene dos ángulos interiores iguales o congruentes y uno desigual. Observemos cómo estos dos ángulos, que están marcados en color anaranjadito, los dos son iguales o miden lo mismo, y el otro ángulo alfa es el ángulo desigual en el triángulo isósceles.
Así que siempre los dos lados congruentes, al juntarse en este vértice, determinan en ese vértice el ángulo desigual. Y en los otros dos vértices quedan dos ángulos iguales o congruentes. Observamos cómo esta figura tiene en realidad un eje de simetría vertical, o sea que si acá consideramos esta altura en realidad, vemos que divide a ese triángulo isósceles en dos triángulos congruentes, dos triangulitos rectángulos pequeños acá adentro y que son congruentes entre sí. O sea que si tomo uno de estos triangulitos rectángulos y lo rebato, lo doblo, digamos, coincide exactamente con la otra mitad. Entonces, nos damos cuenta que esto también demuestra que estos dos ángulos miden lo mismo y además tiene esas otras dos características que acá están mostradas como 3 y 4. En primer lugar, la característica tercera, la altura correspondiente a la base desigual, que sería este segmento, ya vamos a ver y vamos a abundar más que todo triángulo tiene tres alturas, según cuál lado se tome como base. Si tomo este lado desigual como base y trazo la altura correspondiente a ese lado desigual, la altura siempre es un segmento perpendicular a un lado de un triángulo que llega al vértice opuesto a ese lado, tomando B como lado de partida, un segmento perpendicular a B que llega al vértice opuesto, que es este de acá arriba, determina la altura. ¿Y qué pasa con esa altura? Divide a la base desigual B en dos partes iguales, B sobre 2 y B sobre 2. Si decimos que este triangulito rectángulo es congruente o idéntico a este otro, lógicamente esta mitadcita de B es igual a esta otra mitad de B. Y además, una cuarta y última característica que podemos notar en todo triángulo isósceles es que esa altura es bisectriz. ¿Bisectriz qué significa? Que divide un ángulo en dos partes iguales. Es bisectriz del ángulo desigual. Estos dos ángulos son iguales, decíamos, y alfa es desigual. Bueno, ese ángulo desigual queda partido en dos partes iguales, alfa sobre 2 y alfa sobre 2, al trazar la altura que le corresponde a la base desigual, como ven ahí. Así que otra característica más del hecho de que este triangulito rectángulo es congruente con esta otra mitad. Alfa sobre 2, alfa sobre 2. Bueno, son todas características útiles, hay que tenerlas presentes. Uno nunca sabe en qué momento va a utilizar esa característica, por eso ahora estamos repasando. Y repasamos desde cosas muy básicas, incluso acerca de ángulos agudos y obtusos, cosas muy elementales, pero que todas hay que tomarlas en cuenta porque en algún momento uno va a tener que usar probablemente esas características que tienen los triángulos isósceles para resolver algún problema en particular. Posteriormente mencionamos el teorema de Pitágoras, que también es un teorema súper básico y elemental, y que se puede aplicar a todo triángulo rectángulo, y debe aplicarse únicamente a un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tenga un ángulo interior recto y que por lo tanto tenga dos catetos y una hipotenusa. Si un triángulo no es rectángulo, entonces no hay cateto ni hay hipotenusa y no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Lo que dice el teorema de Pitágoras básicamente es que la hipotenusa al cuadrado, en este ejemplo a al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, con estas letras a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Esa es la sencilla fórmula del teorema de Pitágoras que relaciona, como vemos, únicamente los lados de un triángulo rectángulo, no habla de ángulos, solamente de lados, y bueno, me puede permitir, si conozco los catetos B y C, calcular la hipotenusa A, o si conozco la hipotenusa y uno de los catetos, por supuesto, despejar y calcular el otro cateto, y ese es el teorema de Pitágoras. Es bastante sencillo en su enunciación, pero no es sencillo en su demostración, por eso no ensayé ninguna demostración del teorema de Pitágoras en este apunte. En realidad la demostración del teorema de Pitágoras es bastante compleja, se hace a través de la demostración previa del teorema del coseno, y ahora solamente hablando del teorema del coseno, vamos a mencionar estos dos teoremas, el del seno y el coseno, que son dos teoremas aplicables a los triángulos generalizados. O sea, un triángulo generalizado es un triángulo cualquiera, podríamos decir, un triángulo que no tiene ninguna característica en particular y por lo tanto que no tiene ningún ángulo interior recto, ¿cierto? En este caso no hay catetos, no hay hipotenusa, porque es un triángulo oblicuángulo, como se le llama,
Oblicuo es sinónimo de que no es ni paralelo ni perpendicular, así que bueno, oblicuo sería un ángulo cualquiera, incluso pueden ser obtuso, este gamma puede ser obtuso, lógicamente si hay un ángulo obtuso será uno solo y los otros dos serán agudos, pero bueno, sería un triángulo cualquiera, el triángulo oblicuángulo. Y en este tipo de triángulo se puede aplicar el teorema del seno y el coseno. Es algo que no tiene que ver mucho con geometría, sino más bien aplicado a la geometría, pero usando conceptos de la trigonometría. Más adelante, cuando nosotros veamos esa última parte, casi una de las últimas partes del tema de matemática, cuando veamos precisamente trigonometría, vamos a justificar el teorema del seno, lo vamos a demostrar, y el teorema del coseno, y también lo vamos a demostrar, y también vamos a ver de qué manera trabajar con estos teoremas para calcular algún determinado dato, un ángulo, cuando se conocen ciertos datos que definirían a un triángulo oblicuángulo, un ángulo, o todos los ángulos que falten, o todos los lados que falten. O sea, vamos a ver cómo resolver lo que se dice comúnmente, resolver un triángulo, oblicuángulo, pero eso lo veremos más adelante. Ahora lo pongo así medio a vuelo de pájaro para saber que existen y que si hay un triángulo que no es rectángulo, sino oblicuángulo, no tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, sino estos teoremas un poco más complejos. El teorema del seno dice, resumidamente, que el seno de alfa es a, como el seno de beta es a b, como el seno de gamma es a c, se lee así y se escribe de esta manera. Seno de alfa sobre a igual seno de beta sobre b igual seno de gamma sobre c. Son proporciones que pronto también las veremos en este mismo apunte. Seno de alfa es a a, se lee esto como seno de beta es a b, etc. Siempre hablamos de un ángulo y en el denominador el lado opuesto a ese ángulo. Por eso le llamé alfa y a al lado opuesto a alfa, b al lado opuesto a beta y c al lado opuesto de gamma, y de esa manera es más fácil de recordar el teorema. Seno de alfa es a, como seno de beta es a b. También se pueden hacer las tres razones al revés, o sea, a sobre seno de alfa igual a b sobre seno de beta, igual a c sobre seno de gamma, no cambia absolutamente nada, las tres razones al revés. Después está el teorema del coseno, que lógicamente se llama así porque tiene en su interior la función trigonométrica coseno, y en el teorema del coseno arranca bastante parecido como el teorema de Pitágoras, porque dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, y hasta ahí casi igual que el teorema de Pitágoras, pero le agrega un tercer y último término. Si yo hago la separación en términos acá, en los signos más y menos, hay tres términos, y el último término es el que contiene el coseno, y le da nombre al teorema, y siempre es menos el doble producto, en este caso de b por c, por el coseno del ángulo que forman b y c. Si vemos el ángulo que forman el lado b y el lado c, es el ángulo alfa. Entonces siempre si empiezo con a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, menos el doble producto de b por c, por el coseno del ángulo que forman b y c, que es alfa. O sea, la idea es que si en el primer miembro está a, el coseno es de alfa. Si en el primer miembro está b, porque tiene tres aspectos, por supuesto, el teorema del coseno, en el coseno está beta. Por ejemplo, si digo b cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, a cuadrado más c cuadrado, menos el doble producto de a por c, por el coseno que forman a y c. Y a y c forman entre sí el ángulo beta. Y si parto de c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, menos el doble producto de a por b, por el coseno que del ángulo formado por a y por b, que es gamma. Resumiendo, si comienzo con a, va el coseno de alfa, que es el ángulo opuesto al lado a. Si comienzo por b, va el coseno de beta, y si comienzo con c, va el coseno de gamma, y siempre con el menos acá en la fórmula, agregado. Ese sería el teorema, es el teorema del coseno. Y el teorema del coseno podemos observar que se transformaría en el teorema de Pitágoras si hubiera un ángulo interior recto. Supongamos que este ángulo gamma, que se ve acá, medio parecido a 90, pero es un poquito mayor a 90, pero supongamos que sea exactamente de 90 grados. Si gamma es recto y tiene exactamente 90 grados, queda un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y si utilizo la última expresión, tendríamos que gamma, ahí podemos ver que es 90 grados. Si le saco el coseno 90, lo pueden verificar con la calculadora, el coseno de 90 grados vale 0, con lo cual menos 2 por a por b por 0 se hace 0 y se va todo este término.
y queda que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que no es más que el teorema de Pitágoras, puesto que si este ángulo es recto, c, al ser el lado opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa, y a y b que forman el ángulo recto son los catetos, y queda entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que podríamos decir, resumiendo esto del teorema de Pitágoras y el teorema del coseno, que el teorema del coseno es como un teorema de Pitágoras generalizado, podríamos decir, o un teorema, una derivación del teorema de Pitágoras, pero que se puede aplicar a cualquier triángulo, mientras que el teorema de Pitágoras, propiamente dicho, se puede aplicar únicamente a triángulos rectángulos. Por eso, digamos que el teorema del coseno es algo todavía más genérico y más abarcativo que el teorema de Pitágoras, pero tiene la dificultad de que trabaja con una función trigonométrica, ¿no? Y bueno, si un ángulo es recto, se produce un caso particular del teorema del coseno, que podría ser el teorema de Pitágoras. Por eso es que, como le decía yo, como demostrar el teorema de Pitágoras no es fácil, muchas veces se demuestra primero el teorema del coseno y luego se desprende como corolario o conclusión de haber comprendido o justificado el teorema del coseno, se desprende la demostración del teorema de Pitágoras. El teorema del coseno lo demostraremos, al igual que el teorema del seno, más adelante cuando veamos trigonometría. Bien, así termina un primer capítulo de la parte de geometría.